Soy Lorenzo Iparraguirre y ahora les voy a mostrar en este stand donde hay algunos aparatos para generar energía eléctrica en sus aspectos básicos. Entonces, el fenómeno por el cual se genera la energía eléctrica es la inducción electromagnética, que consiste en que campos magnéticos variables generan energía eléctrica en una bobina, un bobinado de cable. Por ejemplo, esto es un imán. Entonces, tiene un campo magnético. Uno dice, genera un campo magnético que está siempre con él. Tiene un polo norte y un polo sur, y uno imagina líneas de campo magnético que salen del polo norte hacia el sur. Esto es un bobinado, que es un cable de cobre, conductor, enrollado con muchas vueltas. Acá vemos distintos bobinados con cables más gruesos, más finos, más vueltas, menos vueltas, según el efecto que se quiere obtener. Y entonces acá particularmente, simplemente lo que se llama una bobina o solenoide con muchas vueltas de cable enrollado, uno de cuyos terminales va a este borne y el otro a este borne de un voltímetro. O sea, un aparato que registra si hay voltios, diferencia de potencial entre un cable y el otro. Los voltios es la unidad en la cual se mide la energía de la corriente eléctrica. Y en general, eso es lo que nosotros necesitamos usar, una fuente que produzca una diferencia de potencial. Una pila es 1,5 voltios, la batería del automóvil 12 voltios, el enchufe en la pared de nuestro domicilio 220 voltios, etc. Esa es la fuerza que va a impulsar la circulación de la corriente y el aparato lo mide. Por supuesto, el aparato no mide nada y eso es porque yo necesito que haya un campo magnético variable, líneas de campo variando, líneas de campo magnético variando dentro del bobinado. Entonces, ahí hay líneas de campo magnético del imán muy débiles porque está afuera. Si yo introduzco el imán, ahora hay muchas líneas de campo muy fuertes dentro del aparato y tampoco produce nada, porque lo que produce la corriente no es el campo magnético, sino su variación. Si yo ahora lo quito rápidamente, la aguja dio un golpe. Mientras está saliendo el imán o mientras está entrando el imán, el aparato detecta que hay una fuerza eléctrica en esos cables. Pero esos cables no están conectados a ninguna fuente de energía eléctrica. ¿De dónde viene la energía eléctrica? Del movimiento del imán que entra y sale. O también yo podría girar. Y entonces el hecho de pasar un polo u otro hace que varíe la cantidad de líneas que atraviesan el bobinado, la cantidad de líneas de campo magnético. Todo eso se dice que induce un campo eléctrico que es aprovechado por el solenoide. Entonces, este es el fenómeno básico en el cual se basan los aparatos modernos que generan corriente. Necesitan movimiento, algo que haga mover un imán o que lo haga girar, como en este caso, o como en este, o como en este. Ahora los explico. Son modelos muy parecidos con pequeñas variaciones para producir un efecto u otro que se necesita en determinados casos. Pero todos necesitan el campo magnético y que haya una bobina quieta donde se mueve un campo magnético, como esta, porque se mueve el imán, o como estas bobinas que están quietas, pero se mueve eso que está pintado de rojo y negro. Convencionalmente hemos pintado de rojo el polo norte del imán y de negro el sur. O aquí donde hay un imán que está fijo, polo norte, polo sur, polo norte y polo sur, pero en esa zona se mueve una bobina con una manija. Cualquiera de esos sistemas es lo que se utiliza para generar corriente eléctrica. Entonces, en particular, este se llama dínamo.
Y cuando uno hace girar la bobina en el campo magnético del imán, entonces uno ve que la aguja empieza a deflectar, se nota poco porque hay un desperfecto que esto no presiona bien, pero si lo hago girar con suficiente rapidez, veo la aguja deflecta, indicando que uno de los terminales es el positivo y otro es el negativo. Eso es un aparato generando corriente continua. Y para que esto genere continua y esto, que es muy parecido, uno diría lo mismo, genere alterna, porque ahora muevo aquí y ustedes verán que la aguja va para un lado y para el otro, y eso es la corriente alterna, donde alternativamente uno de los polos es positivo y luego es negativo y luego es positivo y luego es negativo. La diferencia está en el sistema donde los contactos toman la corriente de la bobina. La bobina, moviéndose dentro de un campo magnético, según el principio básico, es el lugar donde se genera el campo eléctrico, o sea, la fuente de energía eléctrica. No crea la energía eléctrica proviene de la energía mecánica de la persona o el sistema que tiene que estar girando o moviendo, según dijimos, o el imán o la bobina. ¿Está? Entonces, esto es lo que se denomina dínamo. Tiene una bobina moviéndose en un campo magnético y un sistema de conexión o colector que colecta la corriente, tal que a medida que eso va invirtiéndose, acá también se invierten los contactos. Entonces la corriente siempre sale en el mismo sentido. Un terminal es positivo y el otro es negativo. Se llama el generador de corriente continua o dínamo. Y este es el más usado en el mundo moderno, el alternador, donde la bobina girando naturalmente produce corriente que se va invirtiendo. Y lo que es importante señalar es que luego esa misma corriente se puede usar para generar el campo magnético, que acá lo estamos produciendo con imanes permanentes. El imán en los alternadores modernos también es un bobinado donde la misma corriente generada produce el campo magnético. Entonces, a mayor velocidad yo tengo más fuerte el campo magnético y más intensa la corriente generada. Es un efecto de lo que se llama realimentación positiva. Es mucho más rendidor que esto, que es simplemente para mostrar el fenómeno básico.